En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. El diezmo, ¿es una doctrina bíblica voluntaria u opcional? ¿Quién nos puede responder esta pregunta? Vamos a empezar con Anderson. ¿Puedes responder esta pregunta, por favor? Sí, bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, en primer lugar, hay que entender algo. A ver, cuando Yahvé da la Torá, cuando Dios da la ley, como quieran como expresarlo, hay que entender de que el texto bíblico tiene preceptos directos y específicos. Bien, hoy en día para nosotros no es nos cuesta entender esto. Es decir, por ejemplo, en Levítico 23 habla de los Moadín, de las fiestas hebreas, de las santas convocaciones. Y ellas se tenían que hacer un día específico, en un mes específico, en una fecha específica y a una hora específica. ¿Ok? No era cuando a ti te daba la gana. Si era el primer mes, el primer día de Tishri, era el 1 de Tishri y ya. Tishri es uno de los meses. Si era, lo coloco coloquialmente, si era el 14 de abril, era el 14 de abril y punto. No era el 15. ¿Bien? Y el texto tiene preceptos directos. Y al mismo tiempo de tener preceptos directos, tiene muchas veces una estructura, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, cumplir con un mandamiento. ¿Bien? El tema del diezmo ha sido muy controversial. Sí es cierto, ha sido muy controversial, pero hay que entender algo. Para dar el diezmo, según la Torá, es mediante una estructura. Se tiene que llevar cada cierto tiempo, se tiene que dar a ciertas personas, tiene que haber templo, ¿verdad? Tiene que haber una serie de parámetros como fiestas, como tiempos, como personas, inclusive el lugar. Entonces, no se podía dar el diezmo si el parámetro o la estructura no estaba. Bien, entonces, ahora bien, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día no hay templo, no hay levitas, no hay alfolí. Ni siquiera se guardan los moadín, las fiestas. Algunas personas sí, otras personas no, pero no me voy a meter en eso. No tenemos el calendario hebreo específico, ¿verdad? Como para seguir el calendario y poder cumplir la misbot o cumplir el mandamiento. No lo tenemos. No tenemos la estructura. La estructura para poder cumplir el diezmo no existe. Entonces, en ese sentido, si no existe la estructura para poder cumplir el diezmo, ¿verdad? Obligar de alguna manera a las personas, inducirlas a que tienen que hacerlo por obligación, es muy forzoso. Bien, ahora, yo hablé de preceptos directos, pero también la Biblia habla de principios indirectos. Ejemplo, el cigarrillo. Todos sabemos que el cigarrillo daña los pulmones. Y Dios dice que, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Es totalmente lógico que una persona cuide su cuerpo. Imagínate que una persona se pone a fumar y tiene una familia y le da cáncer y se muere. Y es el que sostiene a la familia. Por la irresponsabilidad de una persona, al dañar su cuerpo, su familia va a quedar desprotegida. Entonces, ahora bien, la Biblia no te dice en ninguna parte que no debe fumar, pero te enseña un principio indirecto en función a eso. ¿Qué sucede con el diezmo? Y es lo que yo creo. No tenemos el precepto directo para cumplir el diezmo. Por ende, no tenemos la estructura, no tenemos el folino, el calendario, las fiestas hebreas, el sacerdocio, no tenemos absolutamente nada. Como precepto directo no se puede cumplir a cabalidad, según la Torá, el tema del diezmo. Bien, ahora, como principio indirecto, sabemos que la función específica del diezmo es hacer sedaká. Y sedaká es una expresión que se utiliza en el pensamiento hebreo, hacer obras de justicia. Y hacer obras de justicia es dar al necesitado. A pesar de que no tenemos la estructura, seguimos teniendo huérfanos, viudas y personas necesitadas. Entonces, en ese principio, según ese principio, ¿verdad? No tenemos la estructura, pero existe la necesidad. Entonces, yo creería que a pesar de eso es necesario, ¿verdad? Seguir ofrendando y seguir dándole y ayudando al prójimo. Bien, ahora, decir que es el diezmo como tal es muy difícil porque, repito, no tenemos la estructura.
Yo siempre le digo a las personas, porque es un tema muy difícil, resuélvelo de una manera muy sencilla. Hay una manera muy sencilla de resolverlo. Si la respuesta es sí, ¿ok? Entonces da el 10% o más. Si la respuesta no la sabes, entonces da el 10% o más. Porque el día que te encuentres con Dios, ¿verdad? Y Dios te diga si había que entregar el diezmo, muy sencillo, tú dices, bueno, entregué el 10 o entregué más. Si la respuesta era no importa, entregué 10 o entregué más. Y si no sé, no importa, entregué 10 o entregué más. Así que de una u otra manera lo cumplí. Y en segundo lugar, para ya terminar, esto ha sido un desastre, el tema del diezmo, porque la gente diezma y compran un televisor de 70 pulgadas para la iglesia. Y esto no es así. El diezmo tiene una función muy específica y es ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano, a las personas necesitadas. Si yo fuese pastor y alguien me dice quiero diezmar, bien, perfecto, vete al supermercado, gasta ese 10% en comida, ve a una farmacia, gástalo en medicinas, tráeme eso y lo repartimos entre los pobres. Si yo fuese pastor, lo manejaría en mi iglesia así. Entonces, como principio directo, no podemos obligar a la persona a diezmar porque no tenemos la estructura, no existe. Y como precepto directo y como principio indirecto, sigue existiendo la necesidad de las personas necesitadas en que la iglesia y en que nosotros que somos sacerdotes demos y entreguemos ofrendas, diezmos, como le quieran llamar. Muchísimas gracias, profesor Anderson. Tenemos varias preguntitas por allí, las voy a dejar un poquito para el final, si es mejor. ¿Sí? Ok. Lucas. Bueno, me identifico mucho pues con lo que hablaba mi hermano Anderson. Difiero en algunos puntos, pero cuando a mí me preguntan si el diezmo es bíblico, yo digo sí, es bíblico porque está en la Biblia y la Biblia habla del diezmo. Entonces, en ese sentido es bíblico, pero no es cristiano. O sea, la afirmación es, el diezmo es bíblico, pero no es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí tomo, esta idea no es mía, esta idea es de un autor llamado Frank Viola, pero con la cual me identifico bastante. Y él dice, mire, el cristianismo es la primera y única religión en el mundo que nace sin un lugar sagrado, sin unas personas sagradas y sin unos objetos sagrados. Porque el cristianismo no nace con esa estructura que tenían todas las religiones, inclusive llamémoslo así, no en el sentido despectivo, pero la matriz judía o la religión judía donde nace el cristianismo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que comienza a pasar? ¿Qué es lo que comienza a pasar? Es muy llamativo y en lo personal a mí me llamó mucho la atención cuando estuve haciendo mis estudios para mi trabajo de grado como historiador. Entre esas lecturas que se me atravesaron, entre tanta lectura, a mí me llamó la atención una lectura sobre la ofrenda en la iglesia primitiva. Me llamó la atención de que, ustedes recuerdan la anécdota allí cuando Pablo habla de la ofrenda en la iglesia de Corinto. Uno piensa que eso es un caso particular y aislado, pero resulta que cuando avanza un poquito en los siglos y estudia otros textos de las comunidades cristianas antiguas, se encuentra que ese formato era el común y nos indica que, al menos en los 3 primeros siglos, las ofrendas en la iglesia se recogían siempre para ayudar a la gente, nunca para sostener una estructura eclesiástica y mucho menos un clero. O sea, digámoslo así, pongámosle otro nombre, pongámosle una renta eclesiástica. No existía, al menos en los 3 primeros siglos, no existía nada parecido a eso. Sí había recolección de ofrendas y de recursos, pero siempre era para atender los pobres, los hermanos en las cárceles, porque esa es otra cosa que a veces se desconoce cuando el Nuevo Testamento habla de visitar a los presos. El contexto directo habla de presos creyentes, de hermanos que estaban en las cárceles, no de visitar a los delincuentes. Ojo, no quiere decir que eso no se deba hacer, también hay que hacerlo y tener consideración y corazón con ellos, pero el contexto directo de la escritura habla de que ya había hermanos presos. Entonces todo ese dinero que se recogía en las comunidades o víveres, no necesariamente era dinero, podían ser víveres, se recogía
y se separaba, alguien lo administraba, había personas encargadas de esto para, por ejemplo, había hermanos en las minas, en trabajo forzado, les mandaban alimentos, les mandaban recursos. Había viudas. El apóstol Pablo en sus cartas habla del cuidado de las viudas y de esto, y de quién era una viuda y quién no. Eso tenemos registros de eso. Pero entonces la ofrenda sí tenía este propósito. Difícilmente encuentra uno en las páginas de los escritos de los 3 primeros siglos que se le asignara algo similar a un salario a una persona. Sí hay unos registros, al menos del lado de Alejandría, donde los maestros itinerantes, pero eso era común en todo el mundo greco-romano, cobraban. Eso sí había un registro. Pero es difícil sostener, como bien lo decía Anderson, o sea, la estructura terminó con la destrucción del templo. O sea, si vamos a hablar de lo más parecido a una estructura en toda la narración bíblica, era el templo y el sacerdocio. Pero con la destrucción del templo, eso quedó cortado. Eso quedó cortado. ¿Qué es lo que van a hacer allí? ¿Qué es lo que van a hacer allí? La forma cristiana. Bueno, ahí podríamos meternos en otro debate cuál es la forma cristiana, pero pues no nos vamos a meter por ahora. Solo quiero decir, en ese formato de los primeros siglos, era difícil pensar que a un clero había que pagarle, empezando porque eso se fue formando progresivamente. En el primer y segundo siglo era difícil afirmar, en el tercero ya hay algo más formado, pero no había nada similar a recoger un diezmo o una renta eclesiástica para pagar ese clero. Eso se va a formar y se va a consolidar y se va a organizar en la época post-constantiniana. Muy interesante ese detalle. A ver, hermano Raúl, ¿qué nos puede decir al respecto del diezmo en una doctrina bíblica voluntaria u opcional? Bueno, para poder contestar esa pregunta, primero decir que coincido en líneas generales con mis hermanos Anderson y Lucas, pero yo quisiera conceptualizar un poquito más el tema. Cada estado, ¿verdad? Cada nación tiene una forma de organizar ese estado. En ese sentido, tal vez la forma de organización que a nosotros nos sea más o menos familiar sería la democracia. Y en la democracia, las decisiones colectivas son adoptadas por un pueblo mediante unos mecanismos de participación que pueden ser directos o indirectos, y esto le confiere legitimidad a sus representantes. Asimismo, podemos encontrar otros tipos de organización del Estado, como la monarquía, la aristocracia o formas impuras como sería la tiranía, la oligarquía, la demagogia, etcétera. Para poder entender un poquito el concepto que bien han introducido mis hermanos, como es la estructura, hay que entender en qué forma estaba organizado el Estado, ¿verdad? O la nación primitiva de Israel. Israel siempre fue específicamente un Estado, ¿verdad? Gobernado por Dios. Es decir, Dios daba las leyes. Ellos no tenían que elegir dioses, sino que Dios mandaba todo. Eso se conoce como una teocracia. Es decir, las leyes venían de parte de Dios, y estas leyes fueron entregadas en un proceso que comenzó allá en el libro del Éxodo, en el monte Sinaí, donde se estableció un sistema de gobierno en el cual había un continuo sacrificio. La nación estaba organizada en 12 tribus, y una de esas tribus era muy especial, la tribu de los levitas. Los levitas no tenían derecho a trabajar la tierra, ¿verdad? A hacer producir la tierra, ni ganados, ni nada, porque tenían que pasar trabajando todo el día, mañana y tarde, en el continuo sacrificio del templo. Es decir, Dios, que es el que daba las leyes, pensando en el sustento de las familias de los levitas, establece el sistema del diezmo. Es decir, que todo terrateniente, no estoy hablando ni de artesanos ni de otras actividades, sino que los terratenientes tenían que llevar el fruto de la tierra, es decir, lo que producía la tierra. Estoy hablando de granos, estoy hablando de frutas, estoy hablando de todo lo que producía la tierra, en diferentes periodos que sería ahorita muy complejo explicar, pero básicamente había 3 tipos de hacerlo, y
un diezmo se comía en el momento, ¿verdad? Porque también los ganados participaban en este asunto. Y otra parte del diezmo era dado al huérfano, al pobre, a la viuda, al extranjero. Es decir, en la teocracia parece ser que las leyes eran muy, muy buenas, muy perfectas, eran muy enfocadas al carácter social, ¿verdad? Entonces, el diezmo que hoy en día, en algunos casos, se exige en las iglesias, básicamente constituye una aberración de este sistema que tenía un propósito muy bien defendido en el Antiguo Testamento. Hoy en día, hablar, por ejemplo, de que llamémoslo así, con mucho respeto, pastor que dirige una congregación multinacional, es millonario, tiene una casa que son los artistas de Hollywood y tiene un jet privado que se necesita para trasladarse de aquí a acá y que mantiene cuentas multimillonarias. Eso es aberrante, ¿verdad? Eso es aberrante. Nunca, jamás en el Antiguo Testamento el diezmo estuvo tan mal distribuido como lo está hoy en día en la iglesia cristiana evangélica. Pero por supuesto que esto tiene una herencia y todas las cuestiones que hizo la iglesia medieval mediante las indulgencias, mediante esos tesoros que se acumularon, ¿verdad? De alguna manera transpiraron hacia la reforma, ¿verdad? Y dieron paso, luego de muchos procesos que, por cierto, en la Escuela de Alejandría estamos estudiando en 2 cursos totalmente diferentes, ¿verdad? Si usted lo quiere aprender. Todas estas aberraciones que se han convertido en estas iglesias de telemercadeo. Entonces, en sentido estricto, el sistema de diezmos de hoy en día de la iglesia protestante es una aberración rotunda y completa del sistema teocrático establecido en el antiguo Israel. Gracias. Muy buena explicación, hermano Raúl. Excelente. Jesús, ¿qué nos puedes añadir al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Gracias. Bueno, en vista de las excelentes explicaciones que han dado mis hermanos, no hay mucho que agregar, por lo menos desde lo que coincidimos creo que todos, es que el diezmo no es para la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hay algo que sí me parece importante aclarar porque muy probablemente nos salten algunas dudas respecto a esto y creo que podemos adelantarnos al pensamiento de nuestros hermanos en los chats. ¿Qué hay sobre el caso del diezmo de Jacob y qué hay sobre el caso del diezmo de Melquisedec? ¿No? Porque obviamente no entran dentro de la ley. Y obviamente aprovecho de aclarar y como una especie de cuña y agradecimiento de parte de la Escuela de Alejandría, nosotros tenemos una sección de artículos en la página de la escuela totalmente gratuitos, algunos son de mi autoría, otros son de la autoría de mi querido hermano Raúl, creo que mi hermano Lucas ha apoyado en uno de ellos y mi hermano Anderson también ha ofrecido artículos en la sección. Hay un artículo que le recomiendo a todo el que quiera saber todo lo que le interese sobre el diezmo, no es de ninguno de los profesores de la Escuela de Alejandría, sino del hermano William Márquez, que muy cordialmente nos ha regalado la información excelentemente sintetizada. Está en la página de la escuela, es totalmente gratuito y ustedes lo pueden compartir. Sin embargo, hay algo que él menciona en el artículo y que creo que es importante aclarar. Evidentemente, sí, el diezmo no es para la Iglesia de Cristo, el diezmo no está presente en ningún lado del Nuevo Testamento más allá de los evangelios, porque pues no se exigió en los tiempos del apóstol Pablo por el simple hecho de que la ofrenda, que es algo genuino y dado del corazón, es lo que se daba a la congregación, ¿no? Precisamente para el necesitado, porque funciona de esa manera. Y no era dinero, era lo que se podía ofrecer. Ahora bien, respecto al diezmo de Jacob y respecto al diezmo de Melquisedec, debo hacer una aclaración muy pertinente que evidentemente abre campo a otra teología, pero bueno, pues voy a tratar de decirlo lo más rápido que pueda y lo más corto. Es el diezmo de Jacob va de acorde a un voto. No hay que olvidar que el diezmo también es una cuestión cultural. El diezmo de Jacob va de acorde a un voto en el que él, producto de las promesas del Dios en el que decide creer, porque hay una forma de pensamiento que es muy constante en el viejo pacto. Yo personalmente la desarrollo mucho en mis cursos, que es el monolatrismo, donde se escoge a una deidad para adorarla y obviamente se termina descubriendo que esa deidad es nada más y nada menos que el rey de las deidades, el Señor. Pero además de eso, estos personajes dentro de la narrativa del Génesis, Abraham, Jacob, Isaac, tienen una especie de devoción particular con este Dios, por todo lo que este Dios les ha dado, porque le ha dado no solo una promesa, sino que ha cumplido a cabal prosperarlos en esa promesa. Entonces, Jacob da un voto en base a eso.
acorde a Abraham. No hay que olvidar con quién Abraham está hablando. La figura literaria y teológica y sumamente enigmática de Melquisedec, pues si la explicáramos mi hermano Raúl y yo, que somos, por así decirlo, los que más la hemos desarrollado, pues nos quedaríamos cortos. Pero básicamente es una especie de teofanía. Entonces, el diezmo que está dando, acorde a lo que he podido explicar en el curso, evidentemente, el diezmo que está dando Abraham allí es un diezmo no de sus bienes, sino del botín de guerra, que eso es una aclaración pertinente que hay que hacer. El botín de guerra del saqueo de los reyes de todo el capítulo 14 del Génesis, de ese botín de guerra es que Abraham saca un 10% y se lo da a Melquisedec, producto de la bendición que le da Melquisedec a él. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. El diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob no tienen nada que ver con la iglesia. En dado caso, beneficia evidentemente al dador de la simiente, que es Abraham, el patriarca, pero, y bueno, como bien lo dice claramente la epístola a los Hebreos, por medio de Abraham diezmo también Leví. Entonces podríamos decir, yo se lo puedo invitar a mis hermanos a que lo piensen de esta manera, porque hay un concepto de eternidad detrás del pasaje. Mediante Abraham también diezmó mi hermano Lucas, diezmó mi hermano Raúl, diezmó mi hermano Anderson, yo y todos los cristianos. O sea, no debemos un diezmo, ya no, por lo menos en esta síntesis de la promesa. Y bueno, como algunos obviamente probablemente lo vayan a mencionar en los chats, pues me adelanto a su pregunta, va por ahí la línea, y evidentemente, como bien lo dijo mi hermano Raúl, es aberrante lo que hacen con el diezmo actualmente, que no corresponde porque, copiando las palabras de mi hermano Anderson, si yo fuera también un pastor, que evidentemente el pastor no es una categoría ni ningún tipo de autoridad jerárquica, por encima de nadie, sino un simple y humilde servidor. Si yo fuera un pastor, simplemente me dedicaría a recibir de mis hermanos el dinero y repartirlo a quien lo necesite. Yo he recibido ofrendas y muchos hemos recibido ofrendas, y es porque le ha nacido el corazón de los hermanos, y eso es lo que Dios ve, que te nazca del corazón. Si usted no quiere dar dinero, hermano, no lo haga. Dios no necesita su dinero para empezar. Así que por ahí la narrativa que nos meten de que le debemos algo a Dios es falso. Ya mediante Abraham lo hicimos en dado caso. Muchas gracias. Excelentes exposiciones de todos los profesores. Ya a este punto tenemos muchos comentarios de los alumnos y de las personas que nos están viendo por YouTube y Facebook, y queremos agradecer sus comentarios. Los profesores los están leyendo y en la medida de las posibilidades cada una tratará de responderlos. Igualmente, aprovechamos solamente para enviarles un saludo porque por razones de tiempo ya no podemos estar leyendo los comentarios, pero sí quiero que sepan que los estamos tomando en cuenta a la hora de los profesores responder. Así que gracias, Richard Carrillo, por tus comentarios, Juan Carlos Solís Paz, Richard Carrillo, Asnaldo Álvarez. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y también tenemos por YouTube a Mabel Mejías, Yelitza, Alba Marina, Denis Sánchez y Abraham Osorio. Estamos pendientes, Natalie Blanco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer sus comentarios y estar con nosotros en vivo en este momento. Muchísimas gracias. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.